bastante bien Carlos, tenemos dos propuestas en la mesa. La propuesta 1, que es que se acredite la vigencia de sociedad extranjera y facultades del otorgante de la escritura consular a que se refieren los artículos 165 y 166 del Reglamento de Sociedades ante el cónsul o notario extranjero y no ante el registro, que era la propuesta de Carlos, ¿no? Dentro de los fundamentos que nos ha presentado en las diapositivas es que la Convención Interamericana celebrada en Panamá sobre el régimen legal de poderes y operaciones utilizadas en el extranjero, ratificada en el Perú en 1977, Carlos nos comentó que había preguntado y aún se mantenía vigente. El protocolo en Washington sobre la uniformidad del régimen legal de los poderes suscritos también en el Perú, ¿no? Se votó en mesa y hay solamente 2 votos a favor y 5 en contra de la propuesta de Carlos. De hecho, aceptamos que es un tema bastante debatible. Tenemos una segunda propuesta como mesa: mantener el criterio que ya ha venido dando el Tribunal Registral en reiteradas resoluciones, y es básicamente aplicar el artículo 165 y 166. Para la inscripción de poderes otorgados por sociedades constituidas en el extranjero, es necesario que se adjunte la documentación requerida en los artículos 165 y 166 del Reglamento del Registro de Sociedades. No basta con que el funcionario ante quien se otorgó el poder deje constancia que se adjuntó comprobante de representación y que la empresa se encuentra inscrita. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Uno, que existe norma expresa, ¿no?, que el tribunal, entiendo, está aplicando. 2, el sistema jurídico en defensa de la seguridad jurídica estableciendo el doble control de legalidad. Uno por parte del notario extranjero o cónsul y otro a cargo del registrador público, ¿no? Este doble control no solamente existe en el Perú. Nuestros fundamentos son principio de legalidad, doble control, artículo 20.11 del Código Civil y artículos 165 y 166. Yo pediría que se voten primero por estas 2 propuestas y, bueno, adicionalmente en la mesa, aceptando que es un tema bastante debatible, nosotros proponemos que se solicite la modificación y la revisión en todo caso del artículo 165, tomando en consideración todos los fundamentos dados en su exposición por el doctor Mas. Eso es básicamente. Bien, aquí Milagritos pide la palabra. Levanta la mano el Milagritos. Yo creo que en la propuesta planteada hay que analizar si esos convenios, o sea, en el derecho internacional privado, para poder verificar si un convenio forma parte de la legislación interna de cada estado, hay que verlo si lo ha ratificado. Sí, está ratificado. Bien, pero en tu calificación lo que tú tienes que verificar es que quienes forman parte de ese convenio. No podríamos establecer de manera general para todos los países la normativa adoptada en el convenio señalado si es que este Estado no ha suscrito dicho convenio. Entonces no podríamos establecer una regla general para la calificación de cualquier documento extranjero, sino primero verificar si ese Estado, el documento que proviene de ese lugar, ha suscrito o no ha suscrito el convenio a que se hace referencia. Eso en principio. Luego de ello podríamos establecer como regla si es o no aplicable, ¿no? En realidad pienso de que estamos ante una situación bastante delicada, porque se está haciendo anuncio de la vigencia de convenios que por prerrogativa constitucional obviamente tendríamos nosotros que acatarlo. Y si es que ya existen convenios que han establecido de que es factible la acreditación de la existencia y de la competencia en sede consular o ante el funcionario extranjero donde se está llevando a cabo el acto, sin duda no sería pues del caso continuar exigiendo la acreditación ante el registro.
Bien, ha pedido la palabra Mirta. Justo nosotros le preguntamos aquí en la mesa, Carlos, de cuándo eran esos convenios. Y él nos indicaba que era del año 1940 y ratificó en 1976. No, uno del 40. 41 del 77. Y el reglamento del registro de sociedades que establece en el artículo 165 el requisito de la presentación del certificado de vigencia fue dado en el año 2002. No, 2002, 2001. Entonces, si bien consideramos, como han dicho, que es un tema debatible, el criterio del tribunal ha sido aplicar lo que establece el reglamento del registro de sociedades, salvaguardando la seguridad jurídica y este control de legalidad, este doble control de legalidad, ¿no? Entonces, si bien el funcionario, reconocemos la competencia del funcionario consular o del notario, también reconocemos la competencia que tenemos para calificar, ¿no?, este aspecto. Bien, ¿puedo intervenir? Yo no creería que cuando se dictó el reglamento de registro de sociedades se consideró que no podía acreditarse ante el funcionario extranjero la vigencia y la representación, porque simplemente no se pronuncia sobre eso, o sea, no se pone el reglamento de sociedades, no se pone en el supuesto que se haya acreditado ante el cónsul la existencia y la representación que se invocan. No dice se acreditará, aunque se haya acreditado, nuevamente se acreditará, ni dice si ya se acreditó, pues con eso basta. Hay un vacío al respecto, porque además muchas veces esta declaración de vigencia y de representación no la hacen, o sea, simplemente se otorgan de ellos el documento y no se pronuncian, ¿no es cierto, Carlos? A veces hacen esa declaración y a veces no. O sea, cuando no ha habido la declaración, pues ahí entran las declaraciones juradas, sin duda alguna. Y cuando hay esa declaración, yo no veo ningún inconveniente, más bien al contrario, por mandato constitucional, de aplicar los convenios. ¿Alguien quisiera intervenir? Elena. Exactamente, opino igual que tú. Me parece que no es que el reglamento haya tomado una postura y que la otra la haya descartado, para nada. Eso es el trámite normal, tráeme las acreditaciones. Pero si eventualmente en el documento consta la declaración de estos funcionarios por aplicación de la ley extranjera, como corresponde en este caso, y los convenios internacionales que hubiera, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Es verdad que Carlos nos ha traído convenios que son aplicables en América, ¿no? En América. Habría que ver qué convenios son aplicables en Europa. O sea, todo depende. Si es ante cónsul peruano que está actuando en el extranjero, entonces ahí es evidente que él aplica la norma peruana, ¿no? La ley peruana, porque es un funcionario peruano. Entonces, si es ante funcionario extranjero, habría que ver, pues, creo que citaron un caso de Ginebra, ¿no? Esos convenios no aplican en Ginebra, entiendo yo, antes el notario de Ginebra, habría que ver por qué norma se regula. Pero eventualmente nosotros no podemos dejar de aplicar, estoy plenamente de acuerdo, y esa propuesta habría que redactarla, porque es distinta a cualquiera de esas dos, porque la primera no la comprende Mario. Que se acredite la vigencia, la primera... Descarta, pues, o sea, no sé, falta pulir ahí. Sí, falta pulir, pero la idea está clara, ¿no? La idea es la propuesta, uno recoge la propuesta de Carlos Mas. Sí. Sí. ¿Alguien quiere intervenir? Mariela. Sí, Gloria. En los convenios no dice que el registro no calificará este aspecto. Lo que dicen los convenios es que en los instrumentos públicos se dejará constancia de esa verificación. Y esa es la misma calificación que realizan los notarios acá en el Perú. La ley del notariado les dice que ellos deben dejar constancia de la representación con la que actúan los comparecientes. Y a pesar de que consta en el instrumento, cuando llega al registro, el registro lo vuelve a calificar. Porque es función del registrador verificar eso, aunque se encuentre regulado doblemente ese control, ¿no? Uno por parte de los notarios y otro por parte del registro. Y entiendo que esa doble calificación tiene sustento en ir consiguiendo la seguridad jurídica, ¿no? Una doble verificación. O sea, si nosotros adoptamos la propuesta de Carlos,
entiendo que va a haber una calificación distinta para lo que viene del extranjero respecto de lo que hay en el Perú. Sí, es cierto. Carlos, ¿quieres sustentar nuevamente eso? Él nos explicó por qué era diferente. No. ¿No? Pero hay que cambiar la redacción de las ¿Alguien más quisiera intervenir? O sea, no se exigirán las Andrea. no se exigirán las acreditaciones cuando No, solamente de repente una precisión con lo que has dicho tú y la doctora Elena, de repente es o solamente para que la propuesta diga lo de cónsul o notario extranjero, pero si es que existe un convenio vigente, ¿no? No va a ser notario extranjero, o sea, no hay general, no podríamos aprobar eso. Sí, Mariela, hay que redactar ese uno. Sí, entiendo que la propuesta de Carlos es general, aunque no haya convenio, ¿no, Carlos? ¿Fue lo que te interpreté? Entonces, eso se debería Entonces hay que hacer una tercera. Una tercera propuesta. Sí. Ajá. Entonces, podríamos, Yuri, la propuesta 1, copiarla y añadirle siempre que exista convenio vigente. Bueno, voy a dar una opinión personal sobre este tema. El sistema de declaraciones juradas que prevé el reglamento de sociedades, comparado, en mi opinión, con una declaración que me hace a mí el notario, para mí vale mucho más lo que ha verificado el notario. Tiene mucho mayor peso. O sea, él está declarando y ante él es acreditado. En realidad, no sé si ustedes notan, siempre en el tema de los poderes de sociedades, de personas jurídicas extranjeras, siempre te quedas en duda respecto a si realmente tiene o no tiene facultades. Y una declaración del propio cónsul o notario me parece que me da mucha mayor seguridad que una declaración jurada del propio representante de la empresa, que es lo que prevé también el reglamento de sociedades. Pero bueno, es una opinión personal. No es que se acredite, no, que se permita acreditar. Sí. Mariela, ¿Sí? sí, una respecto Inés. a la propuesta, sí. Y de acuerdo respecto a la declaración del notario extranjero y a la seguridad que pueda dar, pero el hecho de buscar convenio vigente para cada poder extranjero de sociedad que se presente en el registro, yo creo que, claro, va a meditar una calificación mucho extensa, por lo tanto vamos a tener que revisar qué país, qué no en cada caso, ¿no? En cada caso. Nos vienen pues poderes de todas las partes del mundo respecto a las sociedades extranjeras. Por eso es que se planteó acá el hecho de que se ponga una excepción o la modificación es dirigida al artículo 165 o al 166 respecto a una excepción a cómo se va a calificar y cómo se va a aplicar. En qué casos, en todo caso, se puede no exigir la documentación, que es lo que más o menos iba dirigido la propuesta que decía Carlos, ¿no? La complementamos, la propuesta que planteamos como mesa. ¿Cuántas propuestas ha planteado la mesa? A ver. Tú, Inés, ¿apoyas la propuesta? Mira, yo votamos acá y votamos por la segunda propuesta, ¿no? En contra de lo que la no aplicación del 165 y 166. Pusimos una propuesta de mesa, me parece que está al final. A ver, más abajo, por favor. Respecto a que se haga una modificación al 165 y se establezca como excepción los casos en los que exista declaración expresa y un convenio. Ok, ahí vamos a ver la propuesta. Pasado. Ahí ya, esa es la propuesta de la mesa. En mayoría. En todo caso puede proponerse la modificación de los artículos 165 y 166 del Reglamento del Registro de Sociedades respecto a que no es necesaria la presentación del certificado de vigencia de una sociedad extranjera cuando pueda advertirse de los documentos presentados que ésta se encuentra vigente de conformidad con lo establecido en el artículo 165 del Reglamento del Registro de Sociedades. ¿Podrían aclarar un poco la propuesta? ¿Alguien de la mesa podría explicar su propuesta de esta sugerencia? Cuando votamos en mesa, realmente solo son dos propuestas. Una, que
Basta con la acreditación ante el notario o el cónsul, ¿no? Ya, suficiente. Y dos, es aplicar el artículo 165 y 166. Pero sí entendemos que es un tema bastante debatible. Entendemos también que habría que verificar si los convenios están vigentes y realmente el Perú va a ratificar. Es algo que no se puede determinar exactamente en unas cuantas horas o unos cuantos minutos. Por eso es que como complemento a la segunda propuesta, lo que proponíamos era que de repente se pueda pedir la revisión y la modificación del artículo 165 y 166. Y tomamos en cuenta como uno de los fundamentos el artículo 92 del mismo Reglamento de Inscripciones de Registro de Personas Jurídicas, que te dice: no se exigirá el certificado de vigencia de la persona jurídica extranjera u otro instrumento equivalente cuando consten los antecedentes registrales o en el título en materia de clasificación, documentación relativa a la vigencia de la persona jurídica a la fecha del otorgamiento del poder. Básicamente Bien, entonces tenemos tres propuestas. La propuesta 1, que recoge la propuesta de Carlos, esto es que Carlos, podría quedar como que se permita acreditar, no que se acredite, sino que se permita, Yuri, puede ser que se permita acreditar la vigencia, de la sociedad extranjera y facultades del otorgante en la escritura consular, a que se refieren los artículos 165 y 166 del Reglamento de Registro de Sociedades ante el cónsul o notario extranjero y no ante el registro. Es una propuesta general, sea que haya o no convenio. Pero ahí dice en escritura consular ante cónsul o notario, y ahí no es coherente. Es la propuesta de ustedes. Ya. Pero eso no se referiría solamente a la escritura consular, ¿no? ¿Puedes replantearla? Es tu propuesta y la de dos integrantes más de tu mesa, ¿no? Uno más. Ya, replanteala para que quede como a ti te gusta. Que se permita acreditar la vigencia de la sociedad extranjera y las facultades del otorgante directamente ante notario o cónsul, ¿no? Ante cónsul o notario. Pero es que dice ahí en la escritura consular, y la escritura consular únicamente se referiría al cónsul, ¿verdad? No sé, ustedes son los que lo plantean. O sea, el tema de fondo es que sea notario que cónsul, mientras el cónsul o notario certifique, ya no entramos a calificar. Que elimine la palabra consular y lo que continúa consular y notario y lo de a que se refieren ya no. A lo que, en realidad no es que se incumple el artículo 100. Gobierno del Perú. El Perú primero.